Yo voy a hablar un poco de la Asociación de Mujeres Musulmanas Bidaya y voy a comenzar diciendo pues un poco qué significa Bidaya. Bidaya en euskera suena como si fuera pues un viaje, ¿no? Porque bueno, lo que pasa es que hemos cambiado una letra en Y para que no se confunda con Bidaya en euskera. Pero también ha sido como un juego de palabras porque éramos un grupo de mujeres que nos encontrábamos precisamente aquí en Santuchu, en la mezquita, que está por la Begoñaspi, y nos reuníamos diferentes mujeres musulmanas y bueno, y decíamos por dónde vamos a empezar, ¿no? Con diferentes demandas, haciendo bueno, conversatorios, y entonces dijimos pues desde el principio, y Bidaya significa principio en árabe. ¿Por qué nos llamamos una asociación de mujeres musulmanas y no mujeres magrebíes o mujeres árabes o mujeres pues de una nacionalidad concreta? Porque precisamente la palabra musulmana une a esas diversidades, a todas esas nacionalidades, orígenes, etcétera. Porque de hecho esta asociación fue propuesta para que, bueno, porque claro, ese trabajo que comentabais de solidaridad, que lo tenéis también sistematizado en Emigrados Sin Fronteras y otras asociaciones, y habéis hablado también del envejecimiento, etcétera, ese trabajo como colectivo ya lo hacemos, lo que pasa es que no lo hacemos de manera profesional. O sea, aquí lo estamos como sistematizando y recogiendo, pero es un trabajo, el trabajo de envejecimiento. Hablaba de las enfermedades terminales. A mí esta mañana, antes de venir aquí, me ha llegado una noticia de una hermana, bueno, cuando digo hermana me refiero de una compañera, ¿no?, que está en un hospital, y me dijo mi madre, ayer fueron todas las mujeres, yo vengo de Eibar, de un pueblo pues, en Guipúzcoa, todas las mujeres pues fueron a verla. Y yo le dije, bueno, pues yo ya iré mañana después de aquí, voy a ir a verla. Y me ha llegado la noticia esta mañana, aunque ya estuvimos hace 15 días con ella, de que había fallecido, ¿no? Pero yo estoy, en este sentido estoy tranquila, porque yo sé que esas mujeres que están ahí en el pueblo la van a cuidar muy bien. Y hay un trabajo que se hace que no se ve en ningún sitio. Y esa acogida es muy importante. Y eso se puede hacer en los pueblos, en una ciudad, en un barrio. Eso es algo muy importante. Por eso la asociación Bidayas es como ha dado el salto un poco para visibilizar un poco ese trabajo que ya hacen nuestras madres, que ya hacen todas esas mujeres. El otro día también estuve en un funeral, por desgracia, pero con la comunidad saharaui. O sea, no hace falta conocerse, no hace falta, o sea, tú entras a la casa, das abrazos a todo el mundo te da abrazos, nos sentamos a tomar los dátiles, a contarnos. Eso es realmente el verdadero fortalecimiento y el verdadero empoderamiento. Lo que hacemos las asociaciones es intentar darle forma a todo eso y visibilizarlo. Yo he nacido en Marruecos, llevo toda la vida viviendo aquí en el País Vasco, por eso, bueno, yo no tengo esas dificultades, esas particularidades administrativas que puede tener una persona migrante, porque he tenido toda la vida la nacionalidad española y bueno, pues no he decidido emigrar. Entonces yo realmente a efectos legales no soy una persona inmigrante, soy una persona española y se me contabiliza como una persona española. En las estadísticas, etcétera, no aparecemos contabilizadas este colectivo pues magrebí que estamos nacionalizados, no aparecemos en ninguna estadística. Aparecen en las estadísticas esas personas que aún no tienen la nacionalidad española. Entonces son las personas como más vulnerables, precarias, etcétera, ¿no? Pero toda esa otra gente que estamos ahí no aparecemos. Entonces es importante comentar esto, porque a pesar de que a nivel legal no somos personas inmigrantes, a efectos prácticos sí lo somos, porque a la hora de ir a buscar, por eso me incluyo en este colectivo y me alío con nuestro colectivo, porque nuestras familias son personas inmigrantes, y las cosas que nos afectan también son de las personas inmigrantes, quitando el tema administrativo de papeles, ¿no?, de ir a renovar. Pero aunque no
aunque tú no lo hagas, pues siempre lo vas a hacer para ayudar a otro compañero y a otra compañera, pues intentar pues preparar el expediente de nacionalidad, porque en una asociación al final te haces experta en muchas materias, sobre todo en la pandemia, hemos hecho el seguimiento de muchísimas cuestiones que tienen que ver pues con el internet, hacer solicitudes, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues me incluyo en este colectivo y me parece muy importante el hacer fuerza y poder sumar fuerzas, ¿no? Bueno, somos 15 mujeres de procedencias distintas, el 80% somos árabes, árabe musulmanas, pero quien nos dio la idea de organizarnos como asociación y hacer los papeles de la asociación, que yo en su momento no tenía ni idea, todavía estaba estudiando, y es por eso que nace en Bilbao, porque yo estudiaba en Bilbao, aunque soy de Eibar. Entonces venía y tal, los viernes iba a la mezquita y ahí me reunía con las mujeres. Y muchas eran conversas. Cuando digo conversas me refiero a mujeres vascas, de apellidos vascos, pero convertidas al Islam. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? Que necesitaban una asociación donde desahogarse, porque también, o sea, por llevar el hijab, son leídas como si fueran personas inmigrantes también a efectos prácticos. Entonces ellas también tenían los mismos problemas a la hora de acceder a una vivienda y a la hora de acceder a un empleo, por vestir, aunque se llamen amaya, o sea, para que veáis hasta qué punto llegan las cosas. Entonces, pues bueno, nos pareció importante pues también recoger las demandas de estas mujeres, aunque bueno, por eso musulmanas es muy diverso, muy diverso. O sea, por eso no podemos decir, es que las mujeres musulmanas es que no podemos hablar de las mujeres musulmanas porque somos perfiles muy diversos de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes y estatus sociales, etcétera. Entonces, esta asociación funciona pues, a través del voluntariado. En 2006 nació y hemos tenido un recorrido pues, de ir a sentarnos con otras asociaciones, sobre todo han sido más bien dar respuesta a demandas externas. Cuando llamaba a los medios de comunicación, pues hemos sido como un punto de referencia para romper estereotipos, pues para el 8 de marzo, 25 de noviembre, los días señalados, pues dar una respuesta, ¿no? Aparte de tener estos encuentros informales entre nosotras. Pero a partir del 2015 hicimos un curso con una asociación aliada amiga, que hoy no han podido estar, que tú les llamaste, nos dieron una formación, la Asociación de Mujeres en la Diversidad, sobre gestión asociativa, etcétera. Entonces, cuando hicimos este curso, bueno, yo soy trabajadora social de formación y también de profesión, pero yo no trabajo en la asociación, somos personas, o sea, la asociación es un tema voluntario y cada una, que eso es otro reto que tenemos en la asociación, ¿no? El tener tu propio trabajo y el dedicarle los fines de semana pues a la asociación o las tardes cuando el niño se duerma, que decía, ¿no?, la compañera. Entonces, me ha gustado mucho que decía el compañero, cuando tú vas a una asociación, pues que valoren tu tiempo, porque yo para venir aquí he tenido que pues gestionar todo el tema de la guardería de mis niñas. Entonces, claro, al final, pues, sobre todo las madres, ¿no? Hacemos un gran esfuerzo por, si no te lo puedes traer, pues hacemos un gran esfuerzo. Y todas nuestras actividades tienen en cuenta el tema de la guardería. Entonces, siempre cuando pedimos una subvención, el tema de la guardería es transversal y paralelo a todas las actividades. Entonces, bueno, retomando un poquito, lo que estaba comentando, ¿no? Estos espacios se empiezan a ser de manera informal y lo profesionalizamos a partir del 2015, pues empezamos como a pedir subvenciones y a tener pues las cosas un poco más organizadas, a sistematizar la información. Entonces, pues podíamos traer a profesionales a que nos dieran una charla y nos centramos mucho en el tema del empleo. Entonces, por eso, para nosotras tenemos 5 objetivos principales, pero siempre hay como un tema principal que es el tema de la inclusión, la accesibilidad, el intentar pues, romper con esas discriminaciones que sufrimos, ¿no? El empoderamiento es uno de los objetivos principales. Aquí tenéis en la página web
Esto lo vamos a cambiar porque nos ha entrado a nuestra asociación pues una chica joven y ha estudiado diseño gráfico y es musulmana y nos ve la página web y nos dice ¡qué horror! Así, o sea, tal cual. Sí, bueno, hemos cambiado el logo es suyo. Entonces, claro, estas son cosas que pasan con las asociaciones también, pues vas cambiando de identidad porque vas madurando y van apareciendo nuevas cosas. Entonces nos va a cambiar la tipografía porque, claro, esto ha sido contratado con para la creación de esta página web con una agencia pues externa que no sabe nada pues, del mundo musulmán, etcétera. Entonces, cuando es una persona de dentro, lo ve de otra manera. Entonces es por eso lo de qué horror. Los objetivos principales, el empoderamiento es algo fundamental porque cuando hacemos encuentros los llamamos los acércate y todos los años los repetimos, pero vamos cambiando de temáticas. Esas temáticas para los talleres salen de esos encuentros. Por ejemplo, hay un tema que hemos hecho este año, maternidades diversas. ¿De dónde ha salido? Pues de los encuentros del año anterior. Cuando hacemos encuentros, pues van saliendo diferentes temas, diferentes demandas de las mujeres, entonces nos proponen ellas. Entonces eso nos da una idea de cara al 2023 ahora en qué línea seguir, ¿no? Hemos hecho actividades relacionadas con el tema del cuidado de los hijos y las hijas. Se nota, ¿no?, que en esos 15 años pues muchas nos hemos casado, hemos tenido niños y niñas, entonces incluso las actividades también han ido cambiando. Entonces, un poco, pues, por ejemplo, uno de los últimos acércates fue el afrontar nuevos cambios, retos, pues con una profesional en este sentido, ¿no?, sobre todo las personas pues recién llegadas, y bueno, fue algo muy bonito porque se hizo en un espacio también con una asociación aliada, con Médicos Sin Fronteras, nos dejaron su espacio. Nosotras no tenemos un espacio físico, tenemos en la sede de Yacuría nos dejaron ahí pues para registrar la asociación y tener una dirección, porque quedaba céntrico, es por eso que se quedaba cerca del metro, pero realmente nos movemos mucho. A veces estamos en Durango, siempre en Vizcaya, otras veces en la Casa de las Mujeres en Ermua. Yo he vivido en Ermua muchos años, entonces la mayoría de las reuniones desde siempre han sido, incluso antes de la pandemia, virtuales. Es algo que nos ha fortalecido mucho, no sé qué, en el trabajo, me han hecho no sé qué. Entonces, ¿cómo afrontar esta situación? La sensibilización ha sido fundamental, también de manera paralela, el fortalecimiento interno y la sensibilización a nivel externo, ¿no? El ir a las escuelas, a veces cuando nos han hecho demandas y otras veces hemos ofrecido, aunque bueno, a veces no llegas con tanto trabajo porque al final es un trabajo que lo vemos necesario, pero el sensibilizar a los niños y las niñas es un trabajo muy bonito, que cuando nos han demandado, porque han sido demandas de profesores y profesoras que han tenido casos de racismo en clase y a ver cómo los vamos a atajar, ¿no? La incidencia ha sido también está dentro de nuestros objetivos, porque creemos que el hecho de que las cosas no se queden ahí. Por ejemplo, el año pasado, en 2021, en junio, pues asesinaron en Murcia a Yunes, que además fue asesinado por un guardia civil, pues por moro. Entonces le dispararon y es como que no tuvo mucha repercusión a nivel de la tele y a nivel de los medios de comunicación. Entonces, al tener alianzas pues con otras redes a nivel nacional, pues una de las maneras de sumar fuerza y no pues matarte tanto en preparar comunicados, les pedí el comunicado directamente, el que hicieron en Madrid, por ejemplo, y en el mismo día organizamos una manifestación en Bilbao que fue organizada por Bidaya, y la verdad que doy las gracias a los colectivos antirracistas que llegaron, que al final vinieron más personas de otras nacionalidades que magrebíes, aunque fue un caso... Eso es algo bastante normal, ¿eh? Igual pides a las mezquitas que vengan y cada uno está a su rollo y no vienen. Pero bueno, eso es algo que no me va a quemar. Y el tema también organizamos una manifestación para denunciar los abusos que sufrían las mujeres jornaleras en Huelva,
Entonces, claro, llegaban a nuestra asociación algunas mujeres de ahí, pues pidiendo ayuda, tema de papeles, etcétera, y eso no sé, eso en Emakunde no he visto que lo haya recogido en algún sitio. Y antes que mencionáis el tema de la violencia de género, nosotras hacemos un acompañamiento especial con el tema de la prevención de la violencia de género, además de manera profesionalizada, porque tenemos 2 compañeras que se han formado en esto y tenemos un convenio con la Diputación. Entonces ellas tienen ahí una, no es una remuneración, pero sí, a ver, si cogen el metro o toman un café con la mujer, porque como no tenemos un espacio, pues ahí ya hemos atendido a lo largo de estos años bastantes mujeres, y este año concretamente una media de 8 mujeres de diferentes nacionalidades. Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, en el tema de la prevención de la violencia de género hay casos que ocurren que, por ejemplo, el marido se va al país y parece ser que, bueno, igual amenaza con el tema del pasaporte, entonces estás siendo inmigrante eres muchísimo más vulnerable a este tipo de, porque por el tema de la falta del idioma, por la falta de que no tienes un carnet de conducir para desplazarte y tienes que sacarte un mínimo de 1 a 2 para poder ir a la autoescuela, que no es nada fácil, sacarte cursos con salidas laborales, tener que programar el tema de la conciliación, con quién, si no tengo red social o amigas, por eso es muy importante el colectivo que esté ahí, ¿no? Al final, pues las mujeres árabes, por ejemplo, tienen mucha facilidad en ese sentido de estar unas con las otras y no hace falta ni una asociación por medio ni nada, porque eso se da de manera natural. Y, ¿cómo va a ir el tiempo? Dicen, vale. Me están avisando que mal. Vale. Bueno, pues que además tenemos todavía las mesas de debate. Vale, y para ir terminando un poco las actividades que hemos hecho, por ejemplo, a mí me ha parecido muy importante que tengamos un pensamiento común en la asociación. Incluso a mí me gustaría, no sé cómo, pero que cuando una persona entre a nuestra asociación, pues que, por cierto, ahí tenemos una persona que es aliada, que no es musulmana, pero es, bueno, no tiene prejuicios contra el Islam y todo. Y hemos propuesto un curso, porque nos ha parecido interesante, de Islam y justicia social. Han sido 4 sesiones de derechos humanos, igualdad, y bueno, hemos terminado con un profesor buenísimo, y la verdad que os recomiendo mucho cuando subamos a la web que lo sigáis, que apuntéis nuestra dirección, @musulmanasbidaya en Instagram, y en Facebook también tenemos. Y nada, quería mostraros un vídeo de poquitísimos minutos sobre el tema de la empleabilidad, pero no sé, aunque no lo terminemos, para que veáis luego un poco. Cuando estamos en las mesas de debate podrías ponerlo. Vale, pues ya está. ¿Te parece? Pues muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Vale.